El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Brevemente una pequeña historia de la semana, de lo que hemos aprendido. Y uno de los elementos importantes, empezamos el lunes con descubrir que lo que Dios nos ha dado ha sido mucho. Y lo comparábamos a la viña donde se nos ha prestado. En la viña, nosotros somos viñadores. El problema es cuando nos adueñamos de lo que no nos pertenece. ¿Qué crees? Tu vida no te pertenece, tu familia no te pertenece, tus amigos no te pertenecen, no te pertenecen. Simplemente se te ha dado para que tú multipliques, para que des fruto. El problema es que perdemos de visión esto. El mundo nos ha hecho creer que todo lo tenemos, todo lo merecemos y tú tienes el derecho y bueno. Entonces, ¿para qué se nos da la viña? Decíamos, para servir, para sacrificarnos, para sufrir, para morir y para resucitar. Entendido esto con todo lo que habíamos visto en la semana de este hombre Tobit, papá de Tobías, que había, pues, buscando servir a su pueblo, tiene que salir de su confort, empezar a sacrificarse, para después pasar al sufrimiento y al grado máximo de sufrimiento en donde pierde la vista. Y esto es el donde Tobit se pierde un poquito porque reniega, ¿no? Su esposa tiene que salir a trabajar, le dan dinero y le regalan un becerro y él le cuestiona a la esposa: oye, es que tú, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué te dan eso? Los celos, ¿no? Y es interesante porque pues Tobit ahí deja de ver, deja de pasar al siguiente nivel que hablábamos, la muerte, morir a uno, morir a lo que uno quiere. Pero viene la resurrección, hay que entender la resurrección como esa nueva manera de ver las cosas, como aprender a caminar en medio del dolor, en medio de la injusticia o del sufrimiento, para descubrir la luz en medio de todo esto. La luz que viene del ofrecimiento del sufrimiento. Si yo me quedo con el sufrimiento, me ahogo. Si yo me quedo con el sufrimiento, me deprimo. Si yo me quedo con el sufrimiento, me amargo. Si yo me quedo con el sufrimiento, me peleo con Dios, me peleo con la vida, me peleo con medio mundo y me peleo conmigo mismo. No, hay que buscar la vida donde hay muerte. Obviamente nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Por eso tenemos la acción de Jesucristo que hace que esa vida empiece a darse en nosotros. Entonces hay algo bien interesante. Yo les he compartido en otros momentos. El Antiguo Testamento es un rompecabezas no armado del rostro de Jesús. Vamos a juntar las piezas de todos los pasajes importantes del Antiguo Testamento y vamos a encontrar un pedacito del rompecabezas que cuando lo armamos encontramos el rostro de Jesús, o sea, la plenitud de la revelación. A ver, voy a ver qué también están en Biblia. Voy a empezar a preguntar. Allá tengo un biblista, apologista y hasta, no hombre, hasta me regaña a mí, fíjense, me regaña a mí. No es cierto, Toñito. A ver, ¿qué parte del Nuevo Testamento le suena esta parte? Cuando dice, acuérdense, está Tobías llegando con Rafael. Rafael es un ángel, la presencia de Dios. Y llega y va entrando y la mamá lo ve. Dice, Ana se acercó, o sea, la mamá, imagínense la escena, después de no ver al hijo, y ¡ay, hijo! ¿Y qué le dice?
Hijo mío, ya puedo morir después de verte. A ver, el que me lo diga se gana una Biblia. ¿Y cómo se la va a ganar? Porque me la va a comprar. No, no es cierto. Aquí ya se acordó. A ver, ¿quién me dice qué pasaje bíblico del Nuevo Testamento nos dice esto? A ver, mi querido apologista. No era mujer, era hombre. Simeón. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo morir en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Entonces, la emoción de ver a ese hijo, Tobías en ese momento representa precisamente la luz, la vida, al ver al hijo que no se tenía y que de repente está. Esa emoción que da, ahora sí puedo morir en paz. ¿Cuándo un papá puede decir que puede morir en paz? ¿Cuándo será? Cuando su hijo ha llegado a esa madurez en la santidad, en su relación con Dios. Entonces, wow, imagínense el día que yo estirando la pata, ya puedo morir, porque ya veo que sí ponen atención a las lecturas cuando se las... No, yo creo que me voy a morir, de todas maneras ni hacen caso, pero bueno. Entonces, esa escena hermosísima, vemos precisamente cuál es el personaje. Hay un personaje que se llama Rafael, que significa medicina de Dios, representa a Dios. Y viene a traer la luz, viene a traer la vida, la salud a Tobías, a Tobit. ¿Se acuerdan qué le pasó a Tobit, no? Que le cayó, ahí sí no quedaba eso. Nada más falta que te mía un perro, dice, de lo mal que te fue el día, nada más te falta que te mía un perro. Aquí no lo mía un perro, lo zurró un pájaro, ¿sí? Y le cayó en los ojos y quedó ciego. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Se me hace que no han leído la Biblia, o no han seguido las misas de la semana. Quedó ciego. Y entonces Rafael, que es la medicina de Dios, o sea, la presencia de Dios, va a traer luz a través de Tobías, que representa a Jesús, a los ojos de su padre. Le pone todo esto y ¿qué sucede? Se da la luz, o sea, él vuelve a ver. Esto es precisamente lo que la palabra de Dios quiere traer en nosotros. La oportunidad de ver las cosas de una manera en donde otros no ven, nosotros podamos ver. Donde otros ven sufrimiento, es que no quiero sufrir, es que no. Yo le decía a una personita que quiero mucho, le digo, hay que aprender a ver sufrir a los hijos. ¿Por qué? Porque si no me entreno a ver sufrir a los hijos, los voy a echar a perder. Ay, que no le pase nada a mi chiquito pechocho mengachi. Y luego si está tan chiquito como el Marcelo, pobrecito, que me lo va a lastimar, tan indefenso que se ve. No, mi hijo, ¿le duele? ¡Ánimo! ¡Muévase! Usted puede. Pero mamá, ánimo, porque aprendemos a ver vida donde no hay vida. Porque es precisamente esa capacidad de ver algo. Y desgraciadamente, ya lo he compartido otras veces, el pecado que trae a nuestra vida nos hace ciegos, sordos y tontos. Ciegos porque a pesar de que me están diciendo, no entiendo. Ciegos porque a pesar de que veo, no comprendo. Y pues menos el cerebrote no me da para más, o sea, me bloqueo, me ciego, y el pecado no nos permite ver toda esa experiencia. Y si pusieron atención a la primera, al Evangelio, a ver, mi querido Rudy, ¿de qué se trató el Evangelio? Espero morirme un día y decir, sí, Padre, ya todos pusieron atención al Evangelio. A ver, ¿a quién más le pregunto? Mi querida Erika, está bien. A ver, Erika, hija mía de mí, con tu bodoque en brazos. Mejor me voy a pegar un bananazo en la cabeza. Tramposos, algunos están sacando el celular para ver ahí. Ya te caché. Muy sencillo. Es un pasaje donde aparentemente hay una confusión. Porque los escribas, los fariseos, los doctores de la Biblia, o sea, los que conocen la ley, dicen que el Mesías tenía que ser hijo de David. Y entonces Jesús cuestiona, a ver, barajémela más despacio. ¿Cómo dicen
que el Mesías tenía que ser hijo de David, si el mismo David le dice mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, está haciendo, dice el Señor, Dios, a mi Señor Mesías. ¿Y cómo va a ser? Si va a ser mi hijo o descendiente mío, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo va a ser mi hijo si yo le llamo Señor? Claro, está un poquito confuso. Dice así, ¿cómo pueden decir los escribas, o sea, los conocedores de la Biblia, que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un salmo, el Salmo 110, que es precioso. Dijo el Señor, con mayúscula, a mi Señor, con mayúscula, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? ¿Cuál es la idea de todo esto? Que lo principal, muchas veces nos conformamos con lo que sabemos o con lo que entendemos. Y siempre hay algo que tenemos que aprender. Tenemos que se nos quiten las escamas como se le quitaron a Tobit. Obviamente aquí es físicamente, pero hay unas escamas que no nos permiten ver con ojos de fe. Nos da miedo. Y el miedo toma control de nuestras vidas. Hay que aprender a enfrentar el miedo. El miedo, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que sabe enfrentar sus miedos. Y tiene que enfrentar el sufrimiento y el dolor. Si esto lo podemos enfrentar, podremos enseñarle a los hijos, podremos enseñarle a las almas que Dios nos ha encomendado, cómo enfrentar eso y ver sin las escamas en los ojos de la fe, esa presencia de Dios, esa fuerza de Dios. Hay cosas que no son claras, hay cosas que son confusas para el mundo, también para nosotros, pero con esos ojos de la fe podemos ir entendiendo muchas otras cosas. Algunas de las personas que siguen la programación, que siguen las misas, dicen, Padre, ahora ya le entiendo más. Y no es otra cosa más que irse poniendo estos anteojos o esta visión de fe, una visión que te permite ir comprendiendo, irte quitando esas escamas, esos tapones y ese atarantamiento en la cabeza que a veces no nos ayuda. ¿Es difícil? Claro que es difícil, no es imposible. Pero si quiero yo verdaderamente entender todo este proceso, tengo que aprender a servir. Y el servicio me tiene que llevar forzosamente al sacrificio. Esto va para los papás, veo a los papás ahí con sus 2 bodoques. ¿Cuánto tiene tu bebita? ¿Tu bebé? 1 mes, más los que se acumule este año, sí que valga la pena, como que nada más 2. Hay que preparar la maquinaria para más. ¡Ay, qué sacatona! Entonces, ¿para qué tengo un hijo? Para servirlo. ¿Y qué crees? El servicio al hijo te va a llevar al sacrificio, ¿sí o no? Y el sacrificio te va a llevar al sufrimiento. Y el sufrimiento te va a llevar a morir a ti. Y cuando aprendas a morir a ti, empezará a darse la vida en esos hijos, en ese esposo, en esa esposa. Esto no lo vemos ahorita. No comprendemos que es precisamente el planteamiento que hace Jesús a los estudiosos de la Escritura. No lo entienden. Solamente cuando hay fe, cuando hay ese abandono, es cuando uno va aprendiendo y no lo vamos a abarcar todo, es imposible. Nuestra cabecita pequeñita, es imposible que abarque todo el misterio de Dios, pero siempre será una aventura, porque siempre será algo nuevo, en donde encontrar, buscar, entender lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me está invitando a crecer. Entonces, una de las cosas que he ido aprendiendo y que todavía me cuesta mucho trabajo, que también mi vida y la vida de cada uno de ustedes puede ser un rompecabezas de lo que es la presencia de Dios. Armar mi vida con mis miserias, mis pecados, pero con las bendiciones de Dios, voy a encontrar en ese armar el rostro de Cristo crucificado, que ya dio todo por mí. Y entonces cuando dices, wow, vale la pena, pero hay que aprender a caminar, a servir, a sacrificarse, a sufrir, a morir, para que la vida
venga a través de nosotros en las almas que Dios nos ha dado. Viene la primera vida, la vida en la carne. ¿Qué sentías, Erika, cuando venía tu bebito? ¿Fue parto o cesárea? ¡Ay, qué aburrido! Pero sí, no es lo mismo, no es lo mismo. Ah, pues claro que duele, pero no duele igual. Así tú dices, no, pero luego que vengan los entuertos, luego que venga, es emocionante cuando... y las caras de las mamás, así como usted no parió, padre. No parí, pero ayudé a parir. No, y es emocionante, es la cosa más fascinante. Lástima que muchos papás se pierden ese momento. ¿Tu viejo estuvo contigo, Nadia? ¿Tuviste tú, Rudy, sí? ¿Qué tal? Y dices, ay, pobrecita, ¿no? Me da risa porque yo tuve un compañero que entró al parto y se desmayó. Tuvieron que dejar a la esposa a un lado para atender al marido porque no soportó. Toñito, ¿tú entraste? Muy grandote, pero bien sacatón. Para cuando tengas tus 20 hijos, Marcelo, ahí, a un lado de su vieja, ¿sí? Digo, mínimo 20 hijos para que valga la pena, ¿no? Entonces, en ese sufrimiento, en esa injusticia, en ese dolor, en esas miserias, Dios está presente. Armemos el rostro de Cristo en nuestras vidas, a través de los ojos de la fe, y veremos y entenderemos muchas cosas que el mundo nunca va a entender. Y obviamente esto nos va a generar también más rechazo, más sufrimiento, pero ya lo entendemos, ya lo trascendemos. Y ya le paro porque ya se me acabó el tiempo. Vamos a presentar el pan y el vino, las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes aquí y de mis hermanos a través de los medios.